nuestra electrónica, pues recordemos que la electrónica es, perdón, la electrónica va muy hacia ese control del flujo de electrones a partir de otra señal. Bueno, para hacerme entender, recordemos, por ejemplo, en un BJT, que siempre cuando teníamos un BJT, acá tenemos una corriente de base, ¿cierto? Y que yo, dependiendo de esa corriente de base, iba a tener acá una serie de curvas que me determinaban dónde iba a operar mi transistor, ¿cierto? Y que en base a esas curvas yo ubicaba acá un par de puntos y decía en dónde se encontraba mi curva o en qué punto estaba mi punto de operación, ¿cierto? Entonces, y eso yo lo hacía a partir de esta corriente de base. Con esa corriente de base yo podía desplazar mi punto de operación desde lo que llamábamos corte hasta lo que llamamos saturación, ¿cierto? Hablando de los BJTs. Entonces, básicamente eso es lo que quiere decir la electrónica. Es un ejemplo muy sencillo de lo que yo hago con la electrónica. Yo controlo la corriente que pasa a través de colector y emisor, ¿cierto? El colector y emisor, que mi corriente pasaba así, entraba por colector saliendo por emisor, en este caso del NPN, lo controlo de esta manera y manejando o manipulando la corriente de base, logro tener control sobre esa corriente entre colector y emisor. ¿Listo? Entonces, eso es muy hacia lo que va la electrónica. Es el ejemplo como más explícito de hasta dónde puedo llegar yo con la electrónica. Bueno, y recuerden que para tener ese control y manejar ese punto, ¿cierto? Saber dónde coloco yo ese punto de operación, siempre nos valíamos de un circuito de polarización y un circuito de una configuración acorde a la necesidad que teníamos. Entonces él nos decía si va a quedar en base común, en colector común, en emisor común, y cómo lo voy a configurar. Entonces yo empecé a colocar una resistencia en emisor, una resistencia en base, una resistencia en emisor en colector, solo la de base. Bueno, dependiendo de lo que yo necesitaba o cómo lo podía concebir, empezaba a colocar mis elementos pasivos y mis elementos y mis fuentes, mis elementos activos alrededor de mi transistor. Y así obtenía finalmente el circuito que necesitaba, ¿no? Esta electrónica, realmente, como decía un compañero hace un momento, no te podemos llevarla hacia esa parte, ¿sí? Veremos más adelante que la electrónica industrial, pues la encontramos pues como su nombre lo dice, en la industria moderna, ¿sí? Es muy común. Y igualmente la electrónica de potencia, digamos que es un complemento de la electrónica industrial, es más como una hijita, pero se ha vuelto tan grande que ya parece como del mismo talante. Eh, y ahí vemos cómo en lo que es lo que nosotros llamamos conmutación, que lo podemos hacer llevando un elemento de lo que conocimos como corte y saturación, hablando del BJT, podemos tener el efecto de conmutación, ¿sí? Y eso podemos extrapolarlo a otros dispositivos que se han creado y que se han llevado a presentar esa aplicación, a usarlos como elementos conmutadores dentro de un circuito. Entonces acá ya podemos comenzar a hablar de esa parte, ¿sí? De cómo han ido reemplazando los conmutadores de estado sólido a otros elementos que hacían las veces de conmutación. Entonces yo me voy de la electrónica digital y la electrónica análoga para que mis dispositivos conmutadores hagan la función valga la redundancia, de conmutar correctamente en los momentos o instantes en que yo lo necesito. Retomando, esta parte de aquí es la que le da casi el estatus, ya no tanto de hijita a la electrónica de potencia, sino que está casi en el mismo nivel ya que la electrónica industrial. La electrónica de potencia, ahorita vemos que
nace como un apoyo a la necesidad de la electrónica industrial. Pero la situación actual, pues que va mucho hacia las energías, la electrónica de potencia viene trabajando independientemente de la industrial, porque en la parte de energías yo no necesito la parte industrial, necesito la parte de conversión. ¿Sí? Entonces dejo la electrónica industrial allá en la industria y me traigo la electrónica de potencia, que me hace la parte de conversión únicamente. Entonces ya está casi en el mismo estatus. Es un tema muy hablado, independientemente de la electrónica industrial, se habla mucho de la electrónica de potencia, haciendo uso de ella para la conversión de energías. Bueno, entonces, cuando hablamos de competencias, miramos, bueno, mencionamos todas las competencias y todas van hacia la misma parte de conversión, como les decía antes. Entonces, analizar, comprender y conceptualizar circuitos de aplicación en la conversión de energías y generalizar y sintetizar soluciones adecuadas para resolver problemas relacionados con la electrónica industrial. Entonces, pues decía, antes la electrónica de potencia era como la compañera inseparable de la electrónica industrial, ¿sí? Como el hijito que está ahí pendiente de ayudar a solucionar. Pero ya como se ha ido mucho o sea, tiene mucho auge en este momento la conversión de energía en la parte de renovables o alternativas. Entonces ya va la electrónica de potencia en la parte de conversión energética solita. Entonces, en la parte de conversión acá tenemos lo que llamamos continua, alterna, alterna y continua. Entonces, lo más común que tenemos nosotros, ¿vale? Bueno, piensen en este, vean el monachito de aquí al lado. Entonces, el diagrama más básico, más común de una conexión con un panel fotovoltaico, pues miren, lleva la placa solar, ¿cierto? La placa nos va a entregar DC o CC, ¿listo? Normalmente tengo unas baterías de respaldo que me reciben esa corriente continua, y de esas baterías, a través de un regulador, voy a alimentar un conversor inversor, ¿listo? Uno de estos. Entonces, todo circuito que yo tenga que provenga de una fuente con placa solar o con paneles solares y que me alimente una red doméstica, normalmente, o lo que siempre colocan es un inversor, ¿listo? Pero también piensen que cada uno de esos aparatos que necesita corriente continua, ustedes dicen que necesitan todos, la mayoría necesitan un aparato que la electrónica funciona con continua, ¿cierto? Pero normalmente cada uno de esos aparatos que requiere continua, a veces más alto tenemos un machito parecido a ese. Entonces lo que voy a tener yo va a ser una fuente que requiere, que me coloca un bus, ¿sí? Por ejemplo, di tú 48 voltios. Para mi, no sé, para mi modem, ¿sí? Para un router modem grande, ¿sí? Me bota 48 voltios. Me convierte estos 120 a 48 voltios. Pero internamente necesito un procesador que trabaja a 3,3, una memoria que trabaja a 5, un ventilador que trabaja a 12. No, esto es de SDC. Una pila que trabaja a 24. Acá dentro 48, aquí saco 24. Bueno, entonces digamos que finalmente la mayoría de ellos en la parte, por lo menos en la parte doméstica, se complementan mucho. Y el CACA también se usa mucho en la parte industrial. Pero en general sí, yo le daría la razón a ustedes que la mayoría de dispositivos que utilizamos, así tengan bus o no sin bus, toda fuente de alterna que nos llega al toma corriente, la mayoría son bajados a continuo o rectificados y utilizados en continuo. ¿Listo? Entonces ahí va. En la parte industrial, esto se utiliza bastante, el regulador de alterna, para controlar cargas o el trabajo de las cargas en alterna. Eh, bueno, acá tenemos a grosso modo lo que es nuestros contenidos que ya hemos visto nosotros, la introducción, tiristores, dispositivos de disparo, regulador de corriente alterna, regulador de corriente directa, inversores, sistemas de control computacional.
Bueno, como veníamos hablando, eh, la parte de conversión de energía la utilizamos prácticamente todo el tiempo en casi cualquier dispositivo que nosotros tenemos, tanto en aplicaciones industriales, domésticas, eh, de lujos que de pronto uno tiene, que puede tener, accesorios, eh, en casi cualquier dispositivo que utilizamos en nuestra vida cotidiana, que finalmente lo que conocemos como la cultura o la moderna o nuestra civilización, hace uso de la conversión de energía, de una forma o de otra. Hablando de energía eléctrica, ¿no? Claro que también lo vemos en otras formas de energía, pero finalmente es la energía eléctrica la que estamos trabajando, hablando nosotros. Esa electrónica que hace conversión de energía, que conocemos como electrónica de potencia, ella solo me va a hacer el control del flujo de la energía. Finalmente yo no en ese punto de la electrónica de potencia, no estoy viendo yo cómo se produce o de dónde viene, sino simplemente miro cuánta energía está llegando, cuánta necesito y qué puedo hacer para controlar esa energía y colocarla de la forma y valores que necesito, ¿sí? Esa es la conversión que yo finalmente voy a hacer. Voy a calcular cómo tiene que funcionar mi circuito para lograr que esa energía sea dispuesta en la forma que yo la necesito o que la necesita mi electrodoméstico, mi carga general, lo que sea. ¿Listo? Entonces, cada uno de ellos va a tener un requisito, una necesidad específica de energía para alimentarse. Entonces, allá es donde entra la electrónica de potencia. Entonces, todos los circuitos electrónicos requieren una tensión de alimentación específica, ¿cierto? Y generalmente lo que nosotros conocemos es que generalmente va entre un valor de voltaje entre 1 y 100 voltios. Entonces, la energía que demandan los circuitos se puede obtener de diversas fuentes, de la red eléctrica, de una batería, un panel solar, un generador eólico, un generador eléctrico, etcétera. Entonces, creo que, como les dije antes, lo que necesitamos es convertir esa fuente de energía que se tiene disponible en la que necesita mi circuito o mi carga. Entonces, lo que yo hago es coger circuitos específicos que ya vamos a conocer y configurarlos de manera que cumpla o que me satisfaga ese requisito de energía. ¿Listo? Eso es lo que, así es que vamos a trabajar. Y así mi circuito va a poder tener la energía que necesita, de la forma que la necesita, y funcionar correctamente. A ese circuito es el que llamamos nosotros convertidores, ¿sí? Que me coge una fuente de energía corriente o alterna, continua o alterna, perdón, pasa por un convertidor electrónico y me alimenta una carga, que esa carga puede necesite corriente continua o corriente alterna. Eh, Ahora empecemos de abajo para arriba. Jamie, Jamie, Jamie Muñoz. Señor ingeniero. Jamie, una pregunta. Un ejemplo que tú me puedas dar de una situación donde usamos un convertidor electrónico. Piensen sin repetir, ¿no? O sea, ya eso sí hay hartísimos. Entonces ya empezamos de Jamie y cada uno va pensando en uno. Pues al almacenar energía tal vez en una batería, puede, o sea, almacenarla y luego llevarla a otro dispositivo. Puede ser, digamos, el mismo proceso del panel solar, pero puede ser diferente, digamos, si lo llevamos ya, digamos, de el enchufe al Batería. cargador del celular. ¿Cuál es el ejemplo? Me dijiste batería. Por ejemplo, digamos, cuando cargamos el teléfono celular de un enchufe. A ver, entonces, de batería no. Entonces, eso sería de enchufe a celular. ¿Sí? Sí, Jamie. Sí, señor. Ah, listo. Ok, acá estamos convirtiendo de mi red comercial de 110 voltios a, normalmente son como 12 voltios, 5 voltios, ¿no? 5 voltios creo que son ahora. 5 voltios al cargador del celular, que es como un USB, ¿no? Listo, Jamie. Sebastián Alvarado.
Sí, Sebastián me escribió. Sebastián. Ok, parece que Sebastián tiene dificultad de conexión. Norbey, ¿nos ayudas, por favor? Pueden ser los reguladores rectificadores que usan algunas motos, más que todo motos 2 tiempos, que pasan de CA a CC para la batería y para luces. ¿De corriente alterna? Sí, señor. ¿Y de dónde toma la corriente alterna? La corriente alterna sale del plato de bobinas. Más que Uy, todo motos antiguas. Salen como 48 voltios más o menos en alterna. uy, buen ejemplo. Ahí vamos aprendiendo. ¿Verdad? Muchas gracias, Norbey. Michael Moreno, un ejemplo. Michael Andrei. Sí. Los de transformadores de continua a continua, para subir o bajar voltaje para ciertos aparatos electrónicos. Pero ¿como cuál? Digamos, los, los que pasan de, digamos, de las de baterías de 12 voltios para componentes de hasta 30 voltios y así. Yo tengo una batería y me ha convertido de continuo a continuo, ¿para qué? Mm, para controles de acceso. Pues en general muchos dispositivos electrónicos usan así ese tipo de transformadores. Listo. Gracias, Michael. María Fernanda. Un ejemplo. Profe, de continua a continua también podría ser un alternador, ¿no? De la batería de un carro y el alternador a las luces del mismo, puede ser. Continua, continua. Directa. El alternador me genera continua. No. Listo. Des en cuenta que en general tenemos muchísimas aplicaciones donde se requiere conversión de energía. Lo que decía Michael, por ejemplo, no sé si ustedes han visto las CPUs de sobremesa, las que son una torre, las que son torres, las que son como una CPU de esas grandes de torre de sobremesa. En la parte de atrás, en la parte de atrás superior llevan como un ventilador y una caja metida. Ahí está lo que llamamos nosotros la fuente. Esa fuente me recibe los 120 y me los baja. Y normalmente tiene un plug completo que tiene una cantidad como, mucho no los veo, tiene como 12 conectores acá de pin de presión. Y en cada uno de ellos me bota un voltaje diferente. Voltajes directa que son positivos y negativos. Menos 5 más 5, menos 12 más 12. Tiene la Tierra, tiene 24. 3 voltios. Bueno, cantidades. Y es una cosa que fácilmente alcanza, esa cajita, vienen de 350 y de 700 vatios. Y me maneja el orden de varios amperios. Y esa cajita, pues imagínense, ya esas cajitas son tan utilizadas desde lo que empezaron a venderse computadores de ese tipo. O sea, nos hablando hace más de 30 años, acercamos los 30 años. Y eso era un lujo, una cajita de esas, ¿sí? Tenerla y funcionan espectacularmente. Las básicas se dañaban pues con sobrepicos, pero las de 750 vatios aguantan muchísimo y son muy buenas fuentes.
Entonces ahí tengo continua, y en cada pin de esto lo que les digo, me está dando un voltaje de CC diferente. Es una fuente regulada con varios voltajes de salida. El cargador del celular, el cargador del portátil, ¿cuál otro? Dijeron varios de ustedes, casi cualquier dispositivo electrónico. Si hay unos televisores que vienen con un adaptador que me pasa los 120 al DC que necesita el televisor. Unas pantallas de computadores también. Los cargadores que utilizan algunos electrodomésticos que funcionan con pila. El radio, o no sé cómo le digan ahora, el radio, el reproductor de CD, no sé cómo le digan. Las impresoras internamente. No sé, hay infinidad de cositas a diario que utilizamos. Algunas neveras, algunas lavadoras. Hay lavadoras que funcionan motor AC, hay lavadoras que funcionan motor DC. Hay lavadoras que tienen electroválvulas o otras funcionan con relés electromagnéticos, electromecánicos y magnéticos también. No sé, hay mucha cantidad de cosas que requiere que si tengo un CC, me lo pase a otro CC, a un CA, o si tengo entrada CA, me la pase a CC o me la pase a CA. ¿Listo? Ahí es donde yo aplico los circuitos convertidores. ¿Vale? ¿Algún aporte que quiera hacer algún otro compañero hasta acá? Vale, entonces vamos a ver que tenemos convertidores CA-CC, llamamos rectificadores. Convertidores CC-CC, llamamos fuentes de alimentación. Convertidores CC-CA, los conocemos como inversores. Convertidores CA-CA, ahí se hace como una especie de rectificador seguido de un inversor. Una especie de cascada. Entonces, tenemos acá nuestra alterna, y aquí va alterna a CC, y esa salida CC que me da el rectificador, acá tengo un rectificador, me la va a pasar de directa a alterna, nuevamente, mi inversor, y ahí tengo ya CC, perdón, CA, CA a CA. ¿Listo? Todo esto lo tengo dentro de una sola cajita y tengo un convertidor CA-CA. Y esto es a lo que se dedica la electrónica de potencia. ¿Listo? De una forma resumida, lo que tenemos ahí es una necesidad de tener de la fuente o de la forma de energía que yo tengo disponible a llevarlo a la forma de energía que necesita mi carga. Entonces, miren lo que les decía hace un momento. Acá en el centro, les en cuenta que tengo un bus. Lo que me gusta es que acá no puedo tener el puntero más grueso. Entonces, todo esto que está acá, acá tengo un bus. ¿Listo? Acá. Y acá tengo otro. Entonces, ese bus es lo que me permite mantener todo sobre un mismo valor. Y a partir de ese valor, hago la conversión a todos los demás. ¿Vale? El bus va a venir siendo como el equivalente de ese voltaje que todos pueden acceder y que cada uno de mis convertidores va a pasar del nivel que tengo en el bus, del nivel DC del bus, al nivel DC de la carga. ¿Listo? Entonces acá tengo, mira, fuente 1, de mi fuente alterna,
Y de mi fuente alterna de convertidor 1 me pasa del AC a C, que tengo acá en mi entrada en fuente 1, me lo va a pasar al AC, que necesita mi carga, que es un voltaje 1. El convertidor 2 me va a crear ese nivel DC del bus, ¿sí? Entonces me pasa del AC de la fuente al DC del bus. Y de ese bus DC que se creó ahí, tengo el convertidor 4, 3 y 5, que en el caso del 3 es un convertidor bidireccional, es decir, que me permite tanto sacar energía de la batería cuando se necesite y o cargar la batería desde el bus cuando se necesite. ¿Mm? Y en el convertidor 4 y 5 lo que estoy haciendo es que la energía del bus que está en DC me la va a colocar al nivel DC que necesita su respectiva carga en cada uno de los casos de los convertidores. Actualmente, de pronto si alguno quiere echar una leída acerca del tema, una de las cosas que se están estudiando o revisando son precisamente esas, que a partir de una fuente renovable, en lugar de subirla o colocarla en AC, se piensa crear son buses, manejar buses DC para alimentar las cargas sin necesidad de ponerla en AC, sino solo para la carga que necesita el AC. Sería algo así como lo que tenemos en pantalla. En lugar de fuente 1, sería la fuente renovable acá, la fuente renovable o una generación distribuida acá, y a partir de esa fuente renovable, que sería un DC acá, un DC, pasar de DC a AC cuando se necesite, y lo demás dejarlo en un bus DC para generación distribuida. Es uno de los planteamientos que se están manejando actualmente. Entonces, algunas definiciones que tenemos de electrónica de potencia son las siguientes. Y vamos en María Fernanda. María Fernanda, ¿me ayudas con la primera, por favor? La electrónica de potencia, ¿es ingeniero? Sí, por favor. Es una disciplina dedicada a la conversión de la energía eléctrica de una forma a otra. De AC a AC, de AC a DC, de DC a AC y de DC a DC, con la finalidad de controlar o cambiar alguna característica. Tensión, corriente, potencia, frecuencia, distorsión, armónicos, número de fases, salidas o aislamiento. Ok, María Fernanda, muchas gracias. Manuel Alejandro, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Señor, Que si me ayudas con la siguiente definición, por favor, la segunda, el segundo recuadro. es una disciplina de naturaleza interdisciplinar, ingeniería de potencia, control, EMC, mecánica, eléctrica, refrigeración. Vale, Manuel, muchas gracias. Jefferson, ¿me ayudas con el último, por favor? Es una tecnología de soporte y está presente en la mayoría de los equipos electrónicos y eléctricos. Listo, Jefferson, muchas gracias. Entonces, como les decía, venía siendo como una hijita de la electrónica industrial, pero pues con el gran apogeo de la necesidad de conversión de energía. No sé si ustedes alcanzan a conocer unos que llamaban reguladores, que eran como o estabilizadores, o los cargadores de antes, que realmente traían un transformador dentro del cargador o del adaptador. Ya es extraño, ya pues no sé, no ven ustedes cada vez los adaptadores más pequeños, más eficientes, niveles de corriente altos sin necesidad de tanto espacio. Y eso Sí, se que eran debe, bastante, uy, perdón, ingeniero, que eran bastante eso, robustos, sí. sí, eran pesados, eso era como para hacer pesas. Traían su trafo por dentro para bajar el voltaje. Y pues eran muy poco eficientes. Uno podía colocar ahí una prenda mojada encima y eso al ratito ya estaba seco. O sea, disipaban muchísima energía en calor. Y eran, digamos, delicados de cierta manera, ¿sí? Si llegan a fallar, la falla era catastrófica. Se iba completamente el dispositivo. Mientras que ahora, pues ustedes lo que les digo, ustedes ven el cargador del celular cada vez es más pequeño, ¿sí? Los de los aparatos electrónicos cada vez es más pequeño el cargador.
los sistemas de control que ustedes ven en la parte industrial también son más compactos, más eficientes, menos partes, menos piezas, menos uniones. Lo que antes hacían 3 etapas de dispositivos, ahora lo hacen en una cajita, un dispositivo. Entonces, ya pasó a ser como, dejó de ser como la hijita, esa área, y pasó a ser que hacía la par y a dar soluciones a necesidades propias. Se veía mucho en la parte de la electrónica industrial que se ocupaba la parte de solucionar la necesidad de energía que tenía en la máquina o la industria, ¿sí? Era como eso. Entonces decían, se hace la máquina o el proceso va a ser tal proceso, disponemos de tanta energía y necesitamos que salga tanta energía para esa máquina. O que me permite obtener variaciones de energía desde tanto hasta tanto, ¿sí? Era una necesidad para este planteamiento. La entrada de la electrónica potencia decía, con un conversor de esto o así o aquí o allá. Sí, pero entonces ya las necesidades no están naciendo a partir de una máquina o de una industria, sino son necesidades que nacen a partir de la necesidad ya de la conversión de energía. No, la necesidad no es alimentar una máquina o una industria. La necesidad es convertir las fuentes de energía que ya tenemos, que conocemos, en la energía que se necesita para poderla utilizar. ¿Listo? Entonces, la electrónica potencia se estaba enfocando en eso ahora, en manejar una transferencia de energía óptima o eficiente y que tenga una capacidad de regular esa cantidad de energía. Entonces, esas son como las necesidades que me están alimentando ahora en la electrónica de potencia. Y eso lo logró con control análogo digital, con electrónica de dispositivos o circuitos y con equipos de potencia estáticos o giratorios. Entonces ahí lo que yo estoy haciendo es como la disposición final de lo que yo tengo con mi electrónica de potencia, haciendo uso de los dispositivos de estado sólido. ¿Listo? Entonces la eficiencia que me tienen esos dispositivos y la capacidad de conmutar la pongo a disposición de la electrónica con un circuito de control, bien sea analógico o digital, y en función del equipo de potencia o de la necesidad que se tenga, usar dispositivos electrónicos de estado sólido con unos circuitos para poder hacer conversión de esa energía y disposición de la energía. Entonces vengo siendo como que la electrónica de potencia es ese músculo, ¿sí? Esa, pues, ponga la redundancia de potencia músculo, pues, porque es que me va a permitir hacer control de grandes cantidades de energía. Y la microelectrónica o la electrónica o la parte digital va a ser quien me diga cómo la controle. ¿Listo? Entonces, la electrónica de potencia pone el power, o sea, el músculo, la capacidad de controlarlo. Y la microelectrónica o la electrónica digital, cómo lo controle. Le dice, contrólelo de una forma o de otra. O compórtese así o compórtese así. ¿Listo? Como la electrónica de potencia tiene la capacidad de comportarse como se le pida, pues el resultado de esa unión es que va a tener control sobre grandes cantidades de energía con una eficiencia cada vez mayor. ¿Listo? Jaime, ¿estás? Sí, señor. ¿Me ayudas, por favor, con electrónica industrial? La electrónica industrial estudia la adaptación de sistemas electrónicos de potencia a procesos industriales. Un sistema electrónico de potencia, aquel circuito electrónico que se encarga de controlar un proceso industrial donde interviene un transvase y procesamiento de energía eléctrica entre la entrada y la carga, estando formado por varios convertidores, transductores y sistemas de control. Vale, Jaime, muchas gracias. Entonces, esto es lo que veníamos hablando hace un momento. La electrónica industrial era como la que decía cuándo necesito la electrónica de potencia. Y pues se enfocaba precisamente en eso, en aplicar la electrónica a procesos industriales. Pero pues ya la electrónica de potencia pasó a un auge muy grande en este momento, ¿sí? Ya no solo se requiere en la parte industrial, sino se requiere más en un día a día como área, o sea, no como complemento de como solucionar parte del problema, sino que ya se toma como problema independiente. Entonces, como decíamos, en las fuentes de alimentación de
de equipos de informática bueno, en aplicaciones de la clínica de potencia, en aplicaciones domésticas, digamos, consideremos domésticas potencia de 1 a 3 kilovatios. Entonces, en fuentes de alimentación, como hablábamos antes, en equipos informáticos, de oficina, iluminación, video, televisión, fotografía, audio y cargadores de baterías domésticos. Y para control de motores de lavadoras, lavaplatos, refrigeradores, calefacción, aire acondicionado, bombas de sobrepresión, pequeña maquinaria como taladros, soldadura. En estos equipos podemos ver, equipos domésticos, podemos ver conversión de potencia, electrónica de potencia aplicada en la conversión de energía que dispone cada uno de ellos. En mediana potencia, entre 10 y 100 kilovatios, para el control de motores, maquinaria industrial o robots. En sistemas de alimentación, en sistemas de control industrial, en UPS industriales, cargadores industriales de baterías, iluminación industrial. ¿Alguien no sabe qué es una UPS? David, ¿estás? David Chaparro. Buenos días. David, buenos días. ¿Qué es una UPS? No, en realidad no conozco la definición. Bueno, UPS viene de un juego de palabras. UPS es en inglés y en español es lo que conocemos como SAI. Sí, SAI, Sistema de Alimentación Ininterrumpida. Ininterrumpida. Sistema de alimentación ininterrumpida. Hay algunas, pues algunas pequeñas, son bien pesaditas, eso sí son pesadas. Dentro de ellas, me dicen un estabilizador de los computadores o de los multitomas, donde conectan los computadores, que son alargaditos, que tienen acá un poco de enchufes y un interruptor. Eso es el más pequeño, ¿sí? Acá tienen su cable donde se conecta a los 120. Entonces, son como estos, pero alargaditos. Dentro de él tiene una batería que se carga con los 120 y que cuando se va a suministrar energía comercial, o sea, se cae la red de 120, se interrumpe el servicio, pues esa batería me va a alimentar a las cargas que yo tengo conectadas acá, al monitor, a la CPU, a lo que yo tenga conectado ahí. ¿Listo? Y hay UPS de nivel ya mucho más grande. Por ejemplo, para una instalación de telecomunicaciones en no sé, en un cerro, ¿sí? Entonces allá, inicialmente, depende de la criticidad del emplazamiento de la instalación física, se colocaban bancos de baterías que funcionan igual que un UPS. Se coloca un banco de baterías, un sistema de conversión y de sensado, y cuando se va la energía, pues mi UPS saca la energía del banco de baterías y me alimenta los equipos. Y eso, pues, si el corte es muy largo, pues obviamente el UPS no va a soportará algún par de horas, o menos, algunas veces. Mientras llega la persona que me va a encender el generador diésel con combustible, trae combustible. Bueno, entonces, así es que una UPS es con ese fin, para suplir o dar la energía, generalmente para equipos críticos que no deben de apagarse o que si apaguen generen mucha, perjudiquen el proceso. Entonces, esas UPS se utilizan para eso. Por ejemplo, una UPS para un computador que es muy importante el computador y que no puede apagarse, se le coloque la UPS al computador que es muy importante, o para que si hay un sitio donde falla mucho la energía, entonces la UPS, si falla la energía, la UPS me sostenga el equipo, mientras yo por lo menos guardo y apago el documento que estoy haciendo o algo así, ¿sí? Es más que todo para eso. Cristian, ¿dónde crees que utilizaríamos UPS? De los que yo dije, ¿cuál crees que podría ser más factible o que de pronto tú hayas visto? Pues exactamente no sé, ingeniero, pero se me ocurre que en una subestación tal vez sería importante, ¿no? Para mantener Por cómo ejemplo, funcionando los equipos de control de la transformadores de estación, potencia, todo este tipo de elementos. los equipos. O tal vez en un edificio, ¿no? A veces las residencias o edificios tienen también como su propio sistema de Respaldo. baterías, de UPS. Estos son sistemas de respaldo de energía y se usan mucho para eso, para los sistemas de respaldo, así que precisamente, valga la redundancia. En los hospitales, ingeniero. Sí, por ejemplo, antes de entrar el generador,
La ventaja de estas UPS es que imagínense que, pues, eso es de todos los precios, ¿vale? Pero hay unas específicamente que se llaman Stand Online, que es que tienen inversores muy eficientes y yo estoy alimentando la batería de la red de 120 y en paralelo tengo las cargas. Entonces, prácticamente cuando se va a la red de 120, en ningún momento mis cargas van a sentir, o el switcheo es tan pequeño, o sea, no alcanza, es tan rápido, que si mis cargas de pronto son muy delicadas a caídas de tensión, no van a sentirlo, no lo van a percibir y van a seguir funcionando. Mientras que hay otros que de pronto se tardan mucho tiempo y la carga, o sea, el dispositivo que tengo yo como carga, o el elemento que tengo como carga o el aparato, alcanza a reiniciarse. Por ejemplo, en el caso que decía Cristian, en hospitales, los equipos como son de críticos, muy críticos, pues porque es cuestión de vida o muerte, pues tienen elementos que también tienen que tener esa conmutación muy rápida. ¿Listo? O los de telecomunicaciones también usan elementos que tienen este tipo de UPS, son muy costosas. Una UPS de 1 kilovatio que me sostiene más o menos de unos 10-15 minutos de computador encendido, un computador, una pantalla de una CPU, dependiendo de la calidad puede estar entre 300 a millón y medio, más o menos, dependiendo de la calidad y el tipo de UPS. Lo que les decía, unas UPS simplemente conmutan, pero no importa cuánto tiempo, igual van a conmutar, pero no te garantiza que sea rápido, 300, 500.000 pesos. Una OPS que te garantiza que tu equipo no va a sentir siquiera que se fue la luz, ni te vas a dar cuenta, no va a pasar nunca nada, y te va a respaldar en todo momento que tú lo necesites, te dan buena garantía y eso están online, básicamente llega hasta 1,5 millones. ¿Listo? 1 kilovatio o 3 kilovatios. Bueno, cargadores industriales, iluminación, toda esa parte. Acá está lo que les decía nuevamente, equipo de telecomunicaciones o de control. Acá es el bastidor. Miren, acá tengo el bastidor. Ellos generalmente en la parte de abajo tienen el sistema de respaldo de energía, que es la UPS, la bastidor, viene ahí, se empotra acá. Esta es una tarjeta, estas tarjetas van incrustadas acá dentro del bastidor también y se interconectan. Bueno, más o menos así es como funcionan, así es como se ven. Lo que hablábamos de la parte de salud en los hospitales, también tienen sistemas de respaldo y usan sistemas de conversión de energía para sus equipos. Vehículos entre 10 y 100 kilovatios. La mayoría de montacargas funcionan con motores eléctricos. Bueno, ahí están. Recuerden que lo más crítico de los vehículos eléctricos es la parte de baterías, ¿no? Creo que hasta ahora creo que sigue siendo lo más costoso de los vehículos eléctricos. En transporte aéreo, marítimo y terrestre, ni hablar, toda la parte de sistemas a bordo que llevan ese tipo de vehículos es, bueno, llevan de todo. Más por la parte de telecomunicaciones, más de tecnología, requieren muchísima energía. En toda la parte de control sobre los dispositivos, sensores, instrumentación, actuadores, muchísima la cantidad de energía que maneja, circuitos, la parte circuital que manejan ellos. La parte de sistemas de potencia, en la parte aeroespacial, de tecnología, aún lo encontramos ahí. En la parte científica, ¿a qué se les parece estos que están acá? A ver quién está por acá. Empezamos nuevamente y ahora de arriba para abajo. Cristian. Señor. ¿Tú ves The Big Bang Theory? ¿Lo has visto? Me gusta. Sí, claro, me la vi casi completa. Vale. Hay un capítulo donde Sheldon no. El capítulo es que Leonard le sale un viaje a Europa a visitar un sitio muy reconocido y Sheldon quiere ir porque es su sueño. ¿Lo recuerdas? No, ese sí no. Yo pensé que lo veía. No, entiendes. Bueno, No, pero no sé. ¿Alguien más que vea The Big Bang Theory? Es el acelerador de hadrones. Correcto. Bien, Jefferson. Ahí está. De hecho, están construyendo uno más grande, ¿no, ingeniero? Sí. Casi que rodea toda Europa.
Ahí para el sistema de aceleración requieren cantidades de energía. Es muy parecido, bueno, ahí está, bueno, aquí estamos cómo está el tipo, cómo alimentan y dónde está el bichito por donde pasa y lo dispara. Es otra de las aplicaciones donde se ve la conversión de energía en todo su poder. En hornos de inducción. Esto es lo que es. Bueno, los hornos más eficientes por inducción son controlados con IGBTs, con estado sólido. ¿Sí los conocen los hornos de inducción? Aquí ahí están, bueno, es como un cilindro y ahí adentro va colocándose lo que se va a calentar y simplemente es por inducción electromagnética de calentamiento del material y eso es mucho más rápido que la parte térmica. Para hacer ensambles, ingeniero. No para fundir. Para fundición. En tracción, motores eléctricos a bordo. Ahí está la parte en trenes. Acá debe estar, no lo veo. Bueno, en conversión de energías renovables. En transporte de energía, en transmisión, perdón, transporte en transmisión de energía por HVDC. Distribución de energía. No, se me olvidó una diapositiva. El maglev, acá está, mira, aquí está, no lo veía. La parte de control de flujo de corriente para la polarización de los trenes de levitación es con estado sólido, con control sobre dispositivos de estado sólido. Bueno, un poquito de historia de la electrónica de potencia. Bueno, entonces empezamos con el rectificador de arco de mercurio, que es el que tenemos a la izquierda, por ahí en 1900. En la década de los 50 encontramos lo que son los tubos de vacío. Luego tenemos el transistor de silicio, el PNP y NPN. Y en 1970 encontramos lo que es el SCR. Más o menos desde que se logró tener una óptima aplicación del SCR al control aplicado a la parte de potencia, de control de energía de grandes cargas, es que obtenemos como una especie de boom de la electrónica de potencia. Una especie de gran explosión y pues generación de avance rápida. La industria pues se optimizó los procesos de la industria y mejoras brutales, ¿sí? En la parte de control y generación de energía, disposición de la energía. Es algo así como cuando ustedes recuerdan la historia del motor de combustión, que sobre los años 60, 70, no se pensaba en la crisis energética ni nada parecido. El combustible abundaba por todos lados, ¿cierto? Y nadie pensaba en la eficiencia, porque el combustible pues no era costoso. El costo realmente era la adquisición del vehículo, pero el combustible como tal no era considerado ni exclusivo, ni costoso, nada. Y pues los carros, su eficiencia no era pues, la mejor que digamos, ¿cierto? Los motores de combustión, su eficiencia no era muy alta. Pero cuando empezó a verse eso, empezó a pensarse en la eficiencia, en el consumo, en que realmente se utilizara y que si consumía harto, pues fuera un motor potente. Pero fue cuando empezó a pensarse en hacer los vehículos eficientemente en consumo de combustible. Entonces lo mismo pasa acá. Cuando empezó a pensarse en cómo hacer más eficientes los procesos, en cómo poder utilizar la tecnología existente para reducir el consumo y hacer más eficiente el proceso, pues empezó a aplicarse la electrónica en los procesos industriales. Entonces, dentro de esa electrónica encontramos que nos apoyamos en los dispositivos de estado sólido, ¿cierto? Y para ello tenemos entonces lo que son diodos, transistores y tiristores. Diodos los conocemos, sabemos que de propósito general, de alta velocidad, Schottky, son los que utilizamos en electrónica de potencia. ¿Listo?
Y transistores, también conocemos varios de ellos ya. Entonces tenemos el BJT, Bipolar Junction Transistor, el MOSFET, Metal Oxide Semiconductor File Effect Transistor, el IGBT, Insulated Gate Bipolar Transistor, y el SIT, que es Static Induction Transistor. Entonces el BJT y el MOSFET lo conocemos. El IGBT, como su nombre lo indica, es un BJT con compuerta aislada, y el transistor de inducción estática. ¿Listo? Vamos a hablar de ellos más adelante, a modo de... Y en tiristores encontramos que son los dispositivos semiconductores de potencia, el GTO, el STH, el SACCR, el SCR, el RCT, el TRIAC, el MST. Los más comunes de ellos son el GTO, el SCR y el TRIAC. ¿Listo? Somos de los que más vamos a hablar y a utilizar nosotros en el desarrollo de nuestra materia. Yo comparo mucho esta evolución, pues hablando de la forma de evolución. A ver, recordemos. ¿Estamos con Cristian? Sí, Cristian ya nos colaboró. Claro. No, yo no, ya es que me acuerdo recordar la lista. Cristian está acá, sigue David Chaparro. David, ¿estás? Sí, señor. David, ¿tú recuerdas cuántas capas de material semiconductor tiene el diodo? No te escuché, David. Vi que abriste el micrófono, pero no te escuché nada. Tendría tres, la capa P, la N y la P. El diodo, ¿sí? Sí, y depende de cómo esté dopado. Ok, Jaime, ¿me ayudas, por favor? Señor, El diodo. ¿Cuántas capas semiconductoras tiene el diodo? creo que tres, pero la verdad no estoy seguro. Ok, Jefferson, ¿estás? ¿Nos ayudas, por favor? No recuerdo, profe. Manuel Alejandro, ¿nos ayudas, por favor? Tiene dos. 2 capas. Vale. Gracias, Manuel. María Fernanda. No recuerdo, ingeniero. Ok, María Fernanda. Michael. Me parece que 2, ingeniero. Ok, Marcos, gracias. Norvey. Creo que son 4, ingeniero, no recuerdo la verdad. Sebastián. Sebastián, ¿estás? Y Jamie, Sebastián detrás de puntos de conexión. Jamie. No, ingeniero, la verdad no recuerdo. Ok, Jamie. Entonces decíamos que el diodo tenía una franja aquí que nos Ingeniero, indicaba no son tres, o sea, el PNP, ¿qué? PNP y el NPN. el diodo, ¿sí? Sebastián escribe creo que 2. Vale, Sebastián, gracias. Diodo, estamos hablando de diodo. El transistor sería algo así. Y tiene 3 terminales. Ahí es cuando tenemos el emisor, base y colector. Supongamos. ¿Listo? Acá tenemos un BJT. Entonces mi pregunta es, ¿cuántas capas semiconductoras o semiconductor tiene el diodo? Esa fue la pregunta. ¿Cuántas capas? Pues el diodo tendría 2 y el transistor 3, que se polarizan o se ionizan. Se polarizan. ¿Dónde se polarizan? Bien. Sí, los que dieron 2 capas el diodo tiene 2 capas. El diodo tiene una capa P y una capa N, y tiene una unión que se crea, que se llama unión PN. Y el BJT tiene 3 capas. Depende si es PNP, pues tiene una capa P, una N y una P, o si es NPN. Y los dispositivos tiristores, pues decía, genera como una evolución. El diodo tiene 2 capas. 2 capas y una unión. El transistor tiene 3 capas y 2 uniones. Y el tiristor ya tiene 4 capas
y 3, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? 3 uniones. ¿Qué pasó? Allá. Ok, entonces, acá lo que hacíamos era polarizar. Lo que hacemos nosotros es polarizar. Polarizar. En el diodo que polarizábamos, mi unión. ¿Y qué era polarizar? Colocar el voltaje adecuado para que mi diodo quedara polarizado en directa o en inversa. ¿Cuánto voltaje es el que yo tenía que colocar para polarizar mi diodo en directa? 0.7. Normalmente eran 0,7 voltios, ¿cierto? Y acá ¿qué polarizaba yo? Yo hablaba de que tenía 3 regiones, no sé si recuerdan, en el BJT, estoy hablando del BJT, que es como el que más nos enfocamos, ¿no? Pues tenía una región de activa, una región de saturación y una región de corte, ¿cierto? Yo tenía 2 uniones, o tengo 2 uniones. Entonces acá tengo base, colector y emisor, ¿cierto? Normalmente para que esté en región activa, ¿qué tenía que polarizar yo? Una región base emisor, y si quiero que quede en región activa, ¿cómo tengo que colocar esa región base emisor? ¿Cómo tenía que quedar base emisor normalmente? Igualmente, ingeniero 0.7. Tenía que tener una caída de tensión entre base emisor de 0.7 voltios, ¿cierto? Me queda más, menos. Era la configuración más común que yo tenía 0.7 en base emisor. Y dependiendo si yo quería irme para saturación corte activa, colector base era la otra unión que tenía que polarizar. Y normalmente me quedaba colector positivo, base negativo, con cada tensión en colectores. Y ese me quedaba en región activa. ¿Listo? Entonces ahí vamos. Y ahora tenemos 4 capas. Y en tiristores entonces ya empezamos a hablar de las 4 capas. Y esa cuarta capa es la que me permite jugar con una tercera terminal, ¿sí? Ya tengo 3 terminales también. Y esa tercera terminal es la que me va a dar esa polarización adicional que me permite decirle conduzca, ¿sí? Es como desde donde yo voy a controlar y voy a decirle conduzca, funcione, ¿sí? O en otros casos puedo decirle, ahí puedo decirle conduzca o no conduzca, ¿sí? Dependiendo de cómo yo vaya a utilizar o para qué quiero utilizar mi tiristor o cuál tiristor vaya a utilizar. ¿Listo? Entonces miren, acá en el diodo, ¿cuándo empezaba a conducir? Simplemente era cuando se polarizaba. ¿Cuándo dejaba de conducir? Cuando no lo polarizaba. Y acá en el transistor yo también podía definir, yo no me puedo definir a partir de la base. ¿Cuándo conduce? ¿Cuándo no conduce? ¿Cierto? ¿Cuándo tengo flujo de corriente de colector emisor o no? Y algo así tengo que lograr yo con mis tiristores. A partir de mi compuerta decir cuándo conduce, cuándo no conduce, hacia dónde no conduce, etc. Entonces vamos a hablar de lo que son mis diodos de potencia. Entonces los diodos de potencia los encuentro yo con características de 3000 voltios. Bueno, para entender eso recordemos que cuando yo tengo un diodo polarizado, mi caída de tensión ¿de cuánto normalmente es? Hablamos de 0,7 voltios, ¿cierto? Y mi flujo de corriente, pues la que me tenga por el circuito, ¿sí o no? Entonces tengo 2 valores. Uno que es el flujo de corriente, y acá se está comportando como un interruptor cerrado en un solo sentido, ¿sí o no? Eso es polarizado en directa. Y otra situación que se me presenta es polarizado en inversa, ¿cierto? Pues aquí tengo una corriente inversa, muy pequeñita, o que tiende a 0, ¿cierto? Y mi voltaje de bloqueo, normalmente ¿cuánto es?
Entonces, este voltaje de acá es un voltaje de fuente generalmente. Cuando yo tengo mi voltaje donde va sobre la fuente, acá tengo el voltaje que cae acá es igual al de la fuente que me está alimentando, o el que llega, pero en bloqueo. Es decir, que acá tengo como un circuito abierto. ¿Sí me hago entender? Acá tengo dos valores importantes. Estos 3000 voltios y estos 5000 amperios. Y vamos en Jaime. David ya nos colaboró, ¿no? Sí. Y a Jaime. Bueno, voluntario porque perdí la cuenta. ¿Dónde tendría yo en cuenta los 3000 voltios? ¿En qué situación? El voluntariado no está funcionando. O los 5000 amperios. No, pero tenemos dos polarizaciones, directa e inversa. Jaime, tienes el micro abierto. Sí, señor. Sí. Entonces, nos dan estas características. 3000 voltios, 5000 amperios y TRR 0.1 a 5 microsegundos. Por ejemplo, 3000 voltios, ¿en qué situación la tengo en cuenta yo esta característica del diodo para decir cuándo la voy a evaluar? Ingeniero, ese TRR es el tiempo de retardo, algo así. Tiempo de recuperación inversa. Ah, Recuerden, ok. recuerden que ese tiempo es cuando mi diodo viene, esto es tiempo y esto es corriente. Cuando mi diodo viene en directa, tiene flujo de corriente. Y cuando yo lo polarizo a inversa, él tiene un pico negativo, que es la corriente inversa, y vuelve acá algo así. Y ahí pasa corriente cero. Entonces acá viene lo ideal, o sea, el ideal esperado para ese proceso. El ideal es que pase esto, que en el instante en que yo lo polarizo en inversa, pase mi corriente a cero y se mantenga en cero. Entonces hay un tiempo desde acá hasta acá, más o menos, que es el que llaman TRR. Entonces vamos a ver un repasito ahorita más adelante sobre eso. Hay ya un proceso de, bueno, de organización, de normalización y vuelve a cero. Entonces, miren, cuando yo tengo mi diodo polarizado en inversa, es que se comporta como un interruptor abierto, ¿sí? Y el voltaje que cae sobre él, que él debe soportar, es el de mi fuente, generalmente. Entonces, este voltaje que me dice acá de 3000 voltios. El voltaje que mi diodo puede soportar en inversa es ese valor característico que generalmente me está entregando el fabricante. Me dice, soporta 3000 voltios y 5000 amperios. ¿Y los 5000 amperios cuándo me lo soportaría? Cuando está polarizado. Cuando tengo flujo de corriente, que es cuando está polarizado. Muy bien, Cristian. Entonces, acá el voltaje que cae cuando está polarizado es insignificante. O sea, si ustedes se dan cuenta, para el nivel de corriente y voltaje que está manejando el diodo, que circula sobre el circuito, pues esos 0.7 voltios, pues es insignificante, despreciables o irrisorios. Sí, no sé, con respecto a los niveles que está manejando en operación el diodo. Entonces, estos 5000 amperios yo los evalúo para decir cuánta corriente me va a soportar el diodo cuando esté polarizado y conduciendo corriente. Y el voltaje, pues yo lo evalúo para saber cuando esté inverso, el voltaje inverso que va a soportar el diodo, si me va a soportar ese voltaje o no me lo va a soportar. Y el tiempo de recuperación inversa, pues imagínense, si el diodo está en un circuito en el cual va a requerir hacer el frenado de una máquina, o sea, el apagado de un motor o la activación del freno, no sé, para un sistema para emergencia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, mi dispositivo va a tener un bloqueo entre 0.1 y 5 microsegundos. Bueno, ahí es crítico, ¿cierto? Es importante que tenga una respuesta supremamente rápida. Pero puedo tener también una situación en la cual requiero que se desactive el sistema de calentamiento de un horno,
¿sí? Pero entonces, piensen ustedes que cualquier dispositivo en la parte térmica, para la parte de calentado y enfriado en el tiempo, pues es muy lento, ¿sí? Entonces, si mi dispositivo tiene un tiempo de recuperación inversa, un tiempo de respuesta en tiempo muy grande o pequeño, pues con respecto a mi sistema no es crítico, ¿cierto? No me importaría si es para la temperatura. Pero si es un mecanismo rotatorio, pues y necesito que sea una parada rápida, pues el tiempo sí tiene que ser un tiempo muy pequeño, ¿cierto? Tiene que responderme rápido, ¿cierto? Sí soy claro con esos valores que me están entregando de características de mis dispositivos, la importancia que tienen y cómo debo hacer observación de ellos. Jefferson. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá, Jefferson. ¿Alguna pregunta? No, señor. Ok, Manuel Alejandro. No, señor, todo muy claro. Ok, Manuel. María Fernanda. María Fernanda Laguna. ¿Dudas o preguntas hasta acá? No, señor ingeniero. Ok, María Fernanda. Michael Andrei. Michael Moreno. Ok, parece que Michael tiene dificultades de conexión. Norbey. No, señor ingeniero. Ok, Norbey. Sebastián. Sebastián, ¿dudas o preguntas hasta acá? Ok, Sebastián. Jamie, ¿dudas o preguntas hasta acá? Ah, Sebastián me contestó por el chat. Ok, Sebastián. No, ingeniero, qué pena. ¿Podría devolver la diapositiva al anterior momento? Sí, señora, claro, con mucho gusto. Ahí. Gracias, ingeniero. Vale, con mucho gusto, Jamie. Bueno, acá tenemos otros diodos de potencia. Estos encapsulados que tenemos acá. Los conocemos también como tipo perno, con conector tipo ojo y perno, de un extremo y del otro. Encontramos también diodos hasta de 6.000 voltios con 3.500 amperios y también tienen 0.1 a 5 microsegundos de tiempo de recuperación inversa. Des en cuenta pues que el encapsulado ya varía bastante. Ya tiene que acoplarse al entorno en el que se van a encontrar. Normalmente, por ejemplo, para este tipo de diodo, el cátodo va en la rosca, acá en la rosca. Acá iría en la parte inferior también, en este diodo de acá iría en la parte inferior. Acá el conector de ojo, la parte superior vendría siendo el ánodo. Acá tenemos algunos transistores de potencia. Acá en la parte de transistores de potencia, aquí ya tengo en cuenta es la frecuencia, porque vamos a encontrar que el transistor se va a comportar como un elemento conmutador, ¿sí? Pero entonces la conmutación ya no va, no, BJT no, no BJT. Entonces recordemos que mi transistor
a través de mi base yo controlo el flujo de corriente de colector emisor, ¿sí? A través de mi base. Entonces lo que yo voy a lograr es tener un control sobre ese flujo de corriente a través de mi base con una señal digital, ¿sí? Y yo voy a decir cuánto tiempo va a estar abierto y cuánto tiempo va a estar cerrado ese flujo. Entonces yo voy a conseguir una señal digital que va a variar en su frecuencia, en su ancho de pulso positivo, o sea, en el tiempo en el cual va a estar arriba, ¿sí? Va a estar conduciendo. Yo voy a variar eso, ¿sí? Pero el periodo de mi señal y la frecuencia se van a mantener constante. Entonces, ya no necesito tanto saber cuánto tiempo se va a demorar en pasar de conducción a abierto o de abierto a conducción, sino si esta frecuencia que va a llevar mi señal, en el periodo trato o procuro que se mantenga constante, ¿sí? El de la señal, y así yo puedo fijarme únicamente en que me soporte la frecuencia o que mi transistor soporte esa operación a ese valor de frecuencia. ¿Listo? Entonces va a trabajar hasta 50K, va a trabajar hasta 10K, va a trabajar hasta 20K, hasta 100K, cada uno de ellos. Entonces, normalmente el MOSFET y el de inducción, el transistor de inducción, son los que tienen frecuencias de operación mucho más superiores, ¿sí? Pero digamos que en ese orden de ideas, tanto el IGBT como el SIT son los más completos, porque tienen voltajes de operación y corrientes de operación generosos y frecuencias pues, de operación aceptables, ¿sí? El IGBT y el transistor de inducción. Pero a nivel de conversión de energía, pues la frecuencia que maneja el BJT y el MOSFET son suficientes para los niveles de corriente y voltaje que uno opera. Entonces, el SID, el MOSFET y el IGBT son utilizados en trabajos muy específicos, ¿sí? No se puede decir mejor, en campos o en aplicaciones muy específicas, mientras que el BJT y el MOSFET son de propósito más general. Bueno, acá igualmente la corriente que funciona, que me menciona acá, es la que va a pasar de colector hacia emisor. Esto es emisor, no sé. Y el voltaje es el que me va a soportar entre colector y emisor cuando él esté conduciendo. Recuerden nuestra curva de acá. Acá mi recta, que yo opero entre saturación y corte, me va a llevar el voltaje colector-emisor y la corriente de colector, o que es semejante a la de emisor, ¿no? Entonces, el voltaje que va a soportar en corte es el voltaje que está entre colector y emisor, que generalmente cuando llega o tiende a corte es el mismo de alimentación, ¿sí? El mismo que viene de acá de alimentación. Y la corriente, pues cuando está en saturación, es la corriente de colector de saturación que soporta, que es idéntica a la de corriente de emisor. ¿Listo? Pues imagínense que la corriente de emisor es corriente de colector más corriente de base. Pero dijimos que aquí en la base tengo un valor de corriente que es suministrado por un circuito digital. De la corriente de colector más corriente de base, pues corriente de base es del orden de microamperios. Y acá estoy hablando de amperios, ¿sí? Entonces, si pongo la corriente de colector más corriente de base, pues me va a dar 400.000003 amperios. Y sin la corriente de base, pues me va a dar 400 amperios. Sí, entonces, por eso es que en la electrónica de potencia vamos a encontrar que ese tipo de valores se desprecian o no se tienen en cuenta durante los cálculos o medidas. Bueno, acá tenemos ya lo que es un tiristor de potencia. Miren el tamaño. Entonces acá tengo un SCR, un TREAC y un TREAC de potencia. Igualmente, recuerden que el TREAC, miren el símbolo, ya lo hemos visto antes, pero volvamos a colocarlo acá. Me quedó muy arriba. Y el amigo SCR.
esta tercera compuerta, que conocemos como gate o compuerta, esa tercer terminal, perdón, compuerta o puerta, es la que va a hacer las veces de lo que yo hacía hace un momento con la base. Haciendo esa compuerta es que yo controlo cuándo va a conducir o cuándo no va a conducir de un extremo hacia el otro, en ese caso bidireccional, o de ánodo a cátodo acá en el SCR, ¿sí? Acá, cuando es bidireccional, en este caso el triac, y acá tengo el SCR. En el caso del triac, como es bidireccional, ambas se llaman MT1 o T1, o terminal 1 y terminal 2, o main terminal 1 y main terminal 2. Ambas son terminales, no diferencia entre ánodo y cátodo. En el SCR sí lo diferencio, ánodo, cátodo, compuerta. ¿Listo? Entonces esta tercera compuerta lo que me permite es controlar eso. Entonces esta frecuencia que me están entregando acá, al igual que hablábamos ahorita en el BJT, en los transistores de potencia, esta frecuencia me hablas de eso, de qué tan rápido, de qué tanta frecuencia puedo inyectarle por el gate, o cuánta conmutación me puedo soportar por segundo. ¿Listo? Eso es lo que esa frecuencia es para eso. Bueno, acá tengo algunos símbolos. Entonces, como les decía, acá tengo el diodo, que lo conocemos ánodo, cátodo, voltaje que haya sobre el diodo, o voltaje ánodo, cátodo. Tengo un tiristor que este sería un SCR, ánodo, cátodo, con puerta, y voltaje de caída sobre el tiristor, un STIH, ánodo, cátodo, vean la compuerta está un poco separada de la barra del cátodo. Tengo el GTO, ánodo, cátodo, voltaje de caída sobre ánodo, cátodo, y tengo la compuerta con esas flechitas que se ven ahí. Esas flechitas me indican es que yo puedo entrar y salir, o sea, sacar o inyectar corriente de la compuerta. El GTO es del juego de palabras, del acrónimo de las palabras gate turn off, ¿qué quiere decir apagado? Apagado por compuerta, o compuerta de apagado. Entonces, aquí lo que me quiere decir es que yo puedo encenderlo y apagarlo por la compuerta. Mientras que en los demás, en el tiristor, por ejemplo, en SCR, yo solo puedo hacer encendido por compuerta. Ya el apagado toca de otra manera. Esto por compuerta solo puedo encenderlo. Puedo decirle cuando se active, pero no puedo apagarlo por la compuerta. Bueno, acá tengo el MST, el triac, como les decía hace un momento. Tengo el triac, terminal A, terminal B del triac, compuerta del triac, y acá tengo una corriente sobre el triac. El like SCR, este like, activate, SCR, rectificar controlado de silicio activado por luz. Entonces estas flechitas me indican precisamente eso, que a la incidencia de luz me puede hacer activar o conducir de ánodo a cátodo corriente, así como también la inyección de corriente por compuerta. O sea, por compuerta yo voy a inyectar o sacar corriente para que él conduzca, tanto triac como el SCR o SCR. Pero el LASCR, además de la activación por corriente por compuerta, él puede hacerlo activándolo por luz. Él va a tener una ventanita donde yo puedo colocarle luz ahí y se activa la conducción. ¿Listo? Entonces voy a tener el BJT, NPN, el IGBT, este que está acá, el MOSFET de canal N y el transistor de inducción de SIT. ¿Puedo continuar o alguien está tomando apuntes para esperarlo? Ahí importante la simbología, como les decía antes, los que vamos a utilizar más frecuentemente pues va a ser el BJT, el TRIAC, el MOSFET al final un poco, el SCR y el diodo. Igual es bueno que los conozcan pues para diferenciar en un ejemplo que ustedes encuentren o algo, que sepan de qué les están hablando. Bueno, en esta gráfica lo que quiero que miren es en qué campo o en qué rango se pueden aplicar cada uno de ellos. Entonces, por un lado tengo la potencia en voltiamperios, y en el eje vertical tengo la potencia en voltiamperios en potencias de 10.
Y en el eje horizontal voy a tener la frecuencia de operación en potencias de 10 también, y pues la curva me está indicando, todo lo que está bajo la curva son valores de potencia y frecuencia en los cuales podría trabajar mi dispositivo. Entonces, como les decía antes, des en cuenta que lo que es el GTO y el SSR, pues tienen frecuencias pequeñas, pero soportan buenos niveles de voltaje. Mientras que lo que es el IGBT, bueno, el BJT, pues es muy general, como les dije antes, tiene valores de potencia no tan altos, pero es generoso en la frecuencia que soporta. Y ya para frecuencias más altas tengo el IGBT, y el MOSFET, que ya pues tienen frecuencias de conmutación mucho más altas. Perdón. Y acá en esta gráfica ya tengo 3 ejes donde te relaciono voltaje, corriente y frecuencia. Entonces miren, mi eje vertical tiene mi nivel sub-off. Este eje que tengo aquí atrás tiene la corriente que soporta. Y mi eje de frecuencia, miren por acá. Y nuevamente coinciden que el MOSFET es el dispositivo que mayor frecuencia soporta, pero trabaja a niveles de corriente y voltaje muy pequeños con respecto a un tiristor, por ejemplo. Dentro de un tiristor, ¿qué estaría? El SSR, el FET, no, el SSR, el TRIAC, son los tiristores más comunes. Y miren que el GTO también tiene niveles de voltaje y corriente generosos, pero tiene una frecuencia muy baja de operación. Y acá tengo ya en función de la aplicación, o sea, su valor acá tengo otra cosa también una información que me da, es que hacia dónde va, o sea, la línea punteada me indica hacia dónde quiere o hacia dónde está proyectado que vaya a trabajar el dispositivo. Entonces miren, acá me falta una cosita. Acá esto es capacidad en voltiamperios. Y acá tengo frecuencia en hercios. Y como les decía, esta línea punteada es hacia dónde quiere llevarse. ¿Hacia qué nivel? Pues, por ejemplo, aquí alcanza entre 10 y 100 megavoltiamperios. Bien. Y quiere llevarse hasta más de 100 megas. ¿Sí? Con la aplicación más común, el tiristor, en HVDC. En transmisión de corriente de energía eléctrica en HVDC. Los GTO, como les decía, mucho en trenes eléctricos, en subestaciones en sistemas de alimentación interrumpida, en SAI. Mira, acá está el SAI. Bueno, y en baja capacidad, en baja potencia, pues tenemos son lavadoras, aire acondicionados, refrigeradores, hornos. Sí, y ahí encontramos los MOSFET. Bueno, ya para hablar de lo que son circuitos convertidores de energía, vamos a comenzar hablando de lo que son rectificadores de diodos, o sea, circuitos rectificadores con diodos. Entonces, acá tenemos uno de los más comunes. ¿En quién íbamos? Jamie, hagamos con Jamie, ¿no? Volvamos a empezar. Cristian, ¿estás? Cristian, ese circuito rectificador, ¿cómo se llama? Señor. Ese circuito rectificador que tenemos en pantalla, ¿cómo se llama? De TAP central. ¿Onda completa o media onda? Deme un momento, ingeniero, lo reviso.
Media onda. ¿Media onda? No, esa es onda completa. De circuito rectificador. Ah, pues igualmente la gráfica está ahí abajito, es claramente onda Ajá. completa. Estaba viendo, era los diodos, perdón. La gráfica está abajo. Vale, rectificador de onda completa con tab central. Listo. Entonces, ¿qué veo que yo tengo un rectificador de él? ¿O cuál es la idea de un circuito rectificador? David, ¿recuerdas cuál es la idea de un rectificador? ¿Que me haga qué? No se vale decir que me rectifique. Es poner la corriente en sentido positivo o el voltaje en el sentido positivo. Ok, entonces es colocar mi nivel DC. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo una señal alterna, ¿cuánto vale mi señal DC? Entonces yo tengo semiciclo positivo y semiciclo negativo. ¿Cuánto vale el DC de esa señal? Sería ¿Recuerdan el ustedes? voltaje de entrada menos la resta del voltaje del diodo. Es el voltaje RMS, ingeniero, que es el equivalente en DC. Acuérdense de la definición de BDC y BRMS. ¿Cómo hallo el BDC de una señal? Bueno, yo tengo BDC. Vean. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Vamos a decir que mi señal DC, mi voltaje rectificado lo que hace es darme un nivel DC. ¿Sí? O sea, que ya voy a tener un nivel DC. Antes de rectificarlo, ese DC valía 0. O sea, cuando tengo una señal alterna, mi DC vale 0. Eso es lo que me convierte en una señal en alterna, cuando mi DC vale 0. Cuando mi DC no vale 0, mi señal no es alterna pura, ¿cierto? Idealmente, solo la sinusoidal es alterna pura y mi DC vale 0. Nada más. Entonces aquí ya tengo un B sub O, que es un nivel DC. Cuando tengo un circuito convertidor de C a CD controlado, esto es lo que me ha controlado, que yo decido qué parte de mi señal DC, de mi semiciclo, qué intervalo de mi semiciclo va a pasar. Por ejemplo, acá, a través de mi compuerta, yo estoy controlando ese intervalo. Entonces, me está dando a pasar solamente esta parte de cada semiciclo. ¿Sí es claro esa parte? Porfa, ¿somos claros hasta ahí? Vayan aclarando eso porque esto es lo que vamos a hacer nosotros en nuestro curso. Calcular estos niveles de C, mirar cuánto de C llega, cuánto necesito, cuánto es mi carga. Aquí vamos a calcular cuánto intervalo de conducción necesito yo. Y luego tenemos un conversor AC-AC. Vamos a ver conversores AC-AC. Conduce en ambos sentidos. Y yo decido de mi semiciclo positivo cuánto va a pasar y cuánto de mi semiciclo negativo. Y finalmente, cuánta energía va a recibir mi carga en función de este intervalo, de este delta de t, o si es intervalo de ángulo, llamémoslo gamma radianes. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? ¿Listo? Entonces, todas esas cositas voy a encontrarme acá. Entonces, acá tengo un conversor AC-AC. Voy a tener una fuente sinusoidal y mi tiristor me va a decir cuánta energía, esta es la que va a llegar, esto va a ser mi B sub O, esta es la energía que va a llegarle a mi carga. Y finalmente vamos a hablar de un convertidor CD-CD. En el convertidor CD-CD lo que me va a permitir es controlar el nivel de DC que llegue a mi carga. Pues miren, como yo les decía antes, acá tengo un voltaje base emisor. Esta señal que tengo acá es la que entra por mi base. ¿Listo?
Este es mi voltaje base emisor. Y cada vez, en este caso, cada vez que yo tengo este nivel desde acá, cada vez que tengo este nivel desde acá, voy a tener conducción. Disculpen un momento, qué pena que... les decía, me quedé hasta acá. Me quedé hasta cuando dibujé el voltaje base emisor acá. Entonces, este voltaje base emisor es un voltaje digital, ¿sí? ¿Íbamos en quién? ¿Jaime? Señor. Ese voltaje, ¿qué amplitud de voltaje tendría esa señal? Más o menos. Amplitud. No, ingeniero, exactamente no sé. Digamos que es una señal digital. Sí. Imagínate que yo tengo acá un Arduino 1, que tengo un pin de salida, y ese pin de salida es el que me va a entregar esa señal para acá. ¿Cuánto voltaje estaríamos saliendo de ese pin? Vale. ¿Quién nos ayuda? Jefferson, ¿te acuerdas? Gracias, Jaime. Jefferson, ¿te recuerdas? Jefferson, creo que tiene dificultad de conexión. Manuel Alejandro. 5 voltios, creo. ¿Señor? No te escuché, Manuel. 5 voltios, me parece. 5 voltios más o menos, ¿cierto? De esa señal de acá. Vale, y con esos 5 voltios yo voy a alimentar acá. Y para este ejemplo que tengo acá, yo puedo tener una fuente, una batería de vehículo. Acá, por ejemplo, un vehículo aquí con 12 voltios. Y alguien que de pronto me ayude, más o menos cuánta corriente puede manejar una batería de un vehículo. Supongamos el transistor que teníamos antes. ¿Señor? No te escuché. Es más o menos como a 60 amperios, 50 amperios. Por ahí 60 amperios, ¿cierto? Y según los transistores que vimos antes, no lo soportaría, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, eso es lo que voy a hacer acá. Tengo una señal específica con un periodo y yo voy a decir cuando conduzca, puedo decir conduzca así o conduzca harto, y este nivel que dice B sub O, ese nivel de voltaje acá, lo voy a subir o lo voy a bajar, dependiendo. Este es el BDC. La señal azul es la que realmente va a salir acá, ¿sí? Con amplitud de 12 voltios y la corriente asociada a la carga que yo tenga ahí, ¿sí? Pero cuando esa señal tiene un tiempo de arriba pequeño, mi BDC se baja. Y cuando esa señal tiene un tiempo de arriba, de nivel alto, grande, mi BDC se sube. Eso es lo que yo voy a tener acá. Entonces, voy a poder controlar el BDC, el nivel DC, a subirlo o bajarlo en mi carga, dependiendo de qué, de ese voltaje base emisor que yo voy a meter. ¿Por qué base emisor? Porque recuerden que aquí tengo que polarizar más o menos para que esté en conducción, o sea, para que esté en saturación. ¿Sí ven? Si yo pongo el voltaje positivo, polarizo. Si lo quito, pues polarizo en inversa. ¿Sí ven? O no polarizo, que sería igual. Y pues si pasa eso, pues no hay conducción. Entonces, eso es lo que estoy haciendo con mi convertidor DC-DC. Igual esto lo vamos a ver con más profundidad pues más adelante. ¿Listo? Estamos tocando aquí los temas que vamos a encontrar. Y aquí tengo un inversor CDCA. Aquí tengo mis cuatro MOSFET. Y tengo lo mismo, unos pines que va a compuerta 1 y 2, a compuerta 3 y 4, y va conduciendo en el orden que da cada pulso. Y esta es mi señal de salida, miren. Este B subo esa señal azul, la que finalmente recibe mi carga. ¿Listo? Y lo mismo, va un orden de activación y desactivación, y pues es el que me define sobre ese periodo. Ven, acá
cada señal lleva un tiempo definido de lo que sería un periodo. Entonces, un periodo empezaría acá y terminaría acá. ¿Sí? Y cada uno va a tener un T cuartos, cada MOSFET. Este diodo que está acá es para evitar las corrientes en sentido contrario dentro de mi transistor. Me la reorienta para que no vaya a ser a dañarme mis dispositivos. Bueno, mis estimados, mil disculpas por todo el tiempo que les quité ahí. Me pasé un poquito. Muchas gracias por la asistencia. Entonces, dejaríamos la sesión del día de hoy hasta acá. Hasta acá tengo entonces la grabación.